Entrenamiento para nuevos creyentes. Lección 4. Resurrección y arrepentimiento. Analicemos lo que dice la Biblia acerca de la resurrección. Después de su muerte, Jesús fue sepultado y estuvo 3 días en la tumba. Porque así como 3 días y 3 noches estuvo Jonás en el vientre de un gran pez, también 3 días y 3 noches estará el Hijo del Hombre en las entrañas de la tierra. Luego resucitó. Después del sábado, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. Sucedió que hubo un terremoto violento, porque un ángel del Señor bajó del cielo y, acercándose al sepulcro, quitó la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como el de un relámpago, y su ropa era blanca como la nieve. Los guardias tuvieron tanto miedo de él que se pusieron a temblar y quedaron como muertos. El ángel dijo a las mujeres: «No tengan miedo. Sé que ustedes buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado tal como dijo. Vengan a ver el lugar donde lo pusieron. Luego vayan pronto a decirles a sus discípulos: Él se ha levantado de entre los muertos y va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán. Ahora ya lo saben». Así que las mujeres se alejaron a toda prisa del sepulcro, asustadas pero muy alegres, y corrieron a dar la noticia a los discípulos. En eso Jesús les salió al encuentro y las saludó. Ellas se le acercaron, le abrazaron los pies y lo adoraron. «No tengan miedo», les dijo Jesús. «Vayan a decirle a mis hermanos que se dirijan a Galilea, y allí me verán». Y quedó demostrado que era el Hijo de Dios, cuando fue resucitado de los muertos, mediante el poder del Espíritu Santo. Él es Jesucristo, nuestro Señor. Comencemos por descubrir en la Escritura que en la resurrección de Jesús, Dios lo resucitó junto con Cristo. Jesús murió y resucitó por causa suya. Antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado, igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza, éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que, a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados, pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús. El Espíritu Santo revela que Jesús resucitó, primero que nada para darle nueva vida. Pues Dios nos salvó y nos llamó para vivir una vida santa. No lo hizo porque lo mereciéramos, sino porque ese era su plan desde antes del comienzo del tiempo, para mostrarnos su gracia por medio de Cristo Jesús. Y ahora todo esto Él nos lo ha hecho evidente mediante la venida de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Destruyó el poder de la muerte e iluminó el camino a la vida y a la inmortalidad por medio de la buena noticia.
En segundo lugar, Jesús resucitó para darle un nuevo nacimiento. Que toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo, porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Ahora vivimos con gran expectación. Jesús también resucitó para darle un nuevo comienzo. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado. Una nueva vida ha comenzado. Además, Jesús resucitó para darle a usted victoria, autoridad y poder. ¿Qué significa que Jesús nos ha dado victoria, autoridad y poder? La primera cosa que Jesús nos ha dado, Él nos ha dado victoria. Eso significa que Cristo ha vencido el pecado, a la muerte y al diablo, y nosotros, por estar en Cristo, compartimos esa victoria. 1 Corintios 15:57 lo dice claramente: mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Habla del tiempo presente. En otro versículo en Corintios dice que damos gracias a Dios que nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Habla de un triunfo presente. En Romanos 8:37 dice: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces, la victoria que nos ha dado Jesús implica básicamente tres cosas. Primero, no luchamos por obtener la victoria, sino desde la victoria que Cristo ya ganó. Segunda cosa que implica: podemos vencer el pecado, el temor y la condenación en la victoria de Cristo, en las fuerzas de Cristo, no en nuestras fuerzas. Tercero, la cruz no fue una derrota, sino el triunfo de Dios sobre el reino de las tinieblas. Eso está en Colosenses 2:15. Y ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo. Romanos 8:1. En Cristo tenemos victoria en el nombre de Jesús. Segunda cosa que nos ha dado Jesús es autoridad. Esto significa que nos delegó el derecho legal para actuar en su nombre sobre las fuerzas de las tinieblas en la expansión de su reino. Lucas 10:19 lo dice clarísimo: he aquí les doy potestad. Potestad significa poder y autoridad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada los dañará. En Mateo 28:18 al 19 Jesús dice: toda potestad, todo poder y autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id. O sea, como Él tiene toda la autoridad, nos delega esa autoridad. Entonces, el hecho de que Jesús nos ha dado autoridad implica también tres cosas. Número uno, es que podemos reprender demonios y echarlos fuera, orar y predicar el evangelio con el poder de Dios, no con nuestro poder. Segunda cosa que implica: la autoridad no depende de nosotros, sino del nombre de Jesús. Y la tercera es que es Jesús en nosotros, por el Espíritu Santo, quien ejerce el poder. Nosotros solamente somos los instrumentos. La tercera cosa que Jesús nos ha dado es poder. Esto se refiere a la capacidad sobrenatural dada por el Espíritu Santo para vivir, testificar, servir y resistir con la fuerza espiritual del Espíritu Santo. Hechos 1:8 dice: pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos. En Efesios 3:20, Pablo aseguraba que él trabajaba en el reino según el poder que actúa en nosotros. Este poder que nos ha dado Jesús implica también tres cosas. La primera es que nosotros, a pesar de ser débiles, tenemos el poder del Espíritu Santo. Y esto es una paradoja. A medida que dependemos menos de nosotros y más en Cristo, el poder de Dios aumenta.
Y la meta suprema es llegar al nivel espiritual de Gálatas 2:20, de ya no vivir nosotros, sino dejar que Cristo viva su vida en nosotros. La segunda cosa que implica es una fortaleza interior que va transformando nuestra vida. Esa fortaleza que tenemos, de acuerdo a Efesios 3:16, es que no volvemos a ser vencidos ni por la depresión ni por la tristeza. Podemos vencer malos hábitos y adicciones y empezar a manifestar el fruto del Espíritu. Y la tercera cosa que implica son dones espirituales o dones de poder. Descubrimos nuestros dones sobrenaturales y los ejercitamos para el beneficio de nuestra familia, de la iglesia y del mundo. Victoria sobre Satanás. Pero ustedes, mis queridos hijos, pertenecen a Dios. Ya lograron la victoria sobre esas personas, porque el Espíritu que vive en ustedes es más poderoso que el Espíritu que vive en el mundo. También autoridad sobre Satanás. El agua del diluvio simboliza el bautismo que ahora los salva a ustedes, no por quitarles la suciedad del cuerpo, sino porque responden a Dios con una conciencia limpia, y es eficaz por la resurrección de Jesucristo. Ahora Cristo ha ido al cielo. Él está sentado en el lugar de honor, al lado de Dios, y todos los ángeles, las autoridades y los poderes aceptan su autoridad. Cuando los 72 regresaron, dijeron contentos: Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, respondió él. Sí, les he dado autoridad a ustedes para pisotear serpientes y escorpiones y vencer todo el poder del enemigo. Nada les podrá hacer daño. Y no solo autoridad, sino también poder sobre Satanás. Pido que les inunde de luz el corazón, para que puedan entender la esperanza segura que Él ha dado a los que llamó, es decir, su pueblo santo, quienes son su rica y gloriosa herencia. También pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros, los que creemos en Él. Es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en el lugar de honor, a la derecha de Dios, en los lugares celestiales. Ahora Cristo está muy por encima de todo. Sean gobernantes o autoridades, o poderes, o dominios, o cualquier otra cosa. No solo en este mundo, sino también en el mundo que vendrá. Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la Iglesia. Y la Iglesia es el cuerpo de Cristo. Él la completa y la llena, y también es quien da plenitud a todas las cosas, en todas partes, con su presencia. Por si fuera poco, Jesús también resucitó, para hacerle a usted un hijo, hija y su heredero en el reino de Dios. Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba, Padre.
pues su espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Así que como somos sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. Por eso podemos afirmar con la autoridad de la Escritura que la resurrección satisface toda necesidad de la vida, por 3 razones. Primera razón, esta es su liberación del pasado. Su vida pasada fue crucificada en la cruz con Jesús y sepultada con él en la tumba. Luego, cuando Jesús fue levantado nuevamente a la vida, usted también resucitó juntamente con él, como una nueva creación, dejando atrás su vida antigua en la tumba de Jesús, tal como lo revela el Espíritu Santo en Romanos 6, del 4 al 11, Efesios 2, del 1 al 7 y Colosenses 2, del 12 al 15. Segunda razón, esta es su poder para el presente. Debido a que Jesús está vivo, ahora tenemos el poder de su Espíritu para vivir vidas victoriosas sobre el pecado y los ataques de Satanás contra nosotros, tal y como lo revela Dios en Romanos 8, del 31 al 39. Y tercera razón por la que la resurrección satisface toda necesidad de la vida es que esta es su esperanza para el futuro. La resurrección de Jesús nos confiere grandes esperanzas para el futuro. Él es llamado el primogénito de entre los muertos. Colosenses 1, 18. En su resurrección nos abrió la puerta a todos los que creeríamos en Él, para que le siguiéramos y para también ser resucitados juntamente con Él de entre los muertos. Un día maravilloso en el futuro. Jesucristo regresará de nuevo al mundo para revelarse ante todos los hombres como Rey y Señor de toda la creación. Para esa ocasión, todos los que hayan muerto creyendo en Él seremos resucitados. Y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil y todavía son culpables de sus pecados. En ese caso, todos los que murieron creyendo en Cristo están perdidos. Y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. Lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Él es el primer fruto de una gran cosecha, el primero de todos los que murieron. Así que ya ven, tal como la muerte entró en el mundo por medio de un hombre, ahora la resurrección de los muertos ha comenzado por medio de otro hombre. Así como todos mueren porque todos pertenecemos a Adán, todos los que pertenecen a Cristo recibirán vida nueva. Pero esta resurrección tiene un orden. Cristo fue resucitado como el primero de la cosecha. Luego todos los que pertenecen a Cristo serán resucitados cuando Él regrese. ¿De qué manera la resurrección de Jesús satisface toda necesidad de la vida? La resurrección de Jesús no es solo el evento histórico central de la raza humana, sino también la fuente de vida, esperanza y plenitud para cada área de nuestra existencia. A través de la victoria de Jesús sobre la muerte, Él satisface toda necesidad de la vida, cada necesidad humana profunda, espiritual, emocional, moral y eterna. Todos los seres humanos tenemos las mismas necesidades y los mismos complejos. Nuestra necesidad principal es la de amar y ser amados, y nuestro mayor complejo es el de la culpa. La resurrección de Jesús satisface las 7 necesidades que engloban toda necesidad humana. Primero, satisface nuestra necesidad de amar
y ser amados. La resurrección prueba que Jesús murió y se ofreció en sacrificio por amor a cada uno de nosotros. No hay amor más grande en la vida ni en la historia. Por tanto, tenemos el amor de Dios incondicional y permanente y podemos amar sin reservas, sin temor a ser defraudados. Uno de los versículos más hermosos de la Biblia está en Romanos 5:8, que dice que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros. Y el amor de Dios es el más grande amor que jamás podamos experimentar y que jamás nadie ha podido demostrar ni experimentar. Por eso Pablo oraba en Efesios 3 del 17 al 19 de esta manera. Escucha bien, decía: yo oro, dice, doblo mis rodillas y oro para que habite Cristo por la fe en sus corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Y esa es la razón por la que entonces podemos amar de verdad. Nosotros le amamos a Él, dice 1 de Juan 4:19, porque Él nos amó primero. Entonces, aquí la necesidad satisfecha es que conocemos el verdadero amor y podemos experimentarlo, lo cual nos habilita para amar a Dios. De ese modo, nuestra mayor necesidad de amar y ser amados es satisfecha completamente. Segundo, satisface nuestra necesidad de perdón y justificación. La resurrección prueba que el sacrificio de Cristo fue aceptado por Dios y por tanto tenemos perdón completo y somos justificados. Dice Romanos 4:25 que Jesús fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Entonces, la culpa desaparece y nuestra alma encuentra paz con Dios. Tercera, satisface nuestra necesidad de esperanza frente a la muerte. Tal vez lo único seguro que tenemos en esta vida es que tarde o temprano vamos a morir. Pero al resucitar Cristo nos asegura que la muerte no es el final, sino la puerta para la vida eterna a los que creemos en Él. Juan 11:25, Él lo dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y aquí está la necesidad satisfecha: esperanza eterna, consuelo ante el duelo y la muerte de algún ser querido y propósito más allá de esta vida. Número 4, satisface nuestra necesidad de poder para vivir. La misma fuerza que levantó a Cristo vive en nosotros por medio del Espíritu Santo. Esto lo dice Romanos 8:11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también sus cuerpos mortales por su Espíritu que mora en ustedes. Aquí la necesidad satisfecha es el poder para vencer el pecado, el poder para vivir en santidad y tener fuerzas en la debilidad. Número 5, satisface nuestra necesidad de identidad y propósito. Cristo resucitado nos da una nueva identidad como hijos de Dios y una nueva misión. Colosenses 3:1 nos lo dice, que si hemos resucitado con Cristo, busquemos las cosas de arriba. Entonces, nuestra necesidad es satisfecha porque ya tenemos sentido de pertenencia, dirección para vivir y valor propio. Sexto, satisface nuestra necesidad de comunión y seguridad. Al resucitar Cristo, Él vive para interceder por nosotros y está presente dentro de nuestras vidas. Mateo 28:20 prometió: estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y en Hebreos 7:25 dice que Él vive para interceder por nosotros. Aquí satisface nuestra necesidad de que ya no estamos solos, de que tenemos un Salvador vivo que nos acompaña, nos defiende y está siempre con nosotros. Y por último, séptimo, satisface nuestra necesidad de victoria final. Cristo resucitado es Señor sobre todo y su triunfo sobre la muerte garantiza que un día toda injusticia será juzgada
y toda lágrima será enjugada. Dice 1 Corintios 15:26 que el postrer enemigo, el último enemigo que será destruido es la muerte. Y en Apocalipsis 21:4 dice que Dios enjugará toda lágrima de nuestros ojos. Entonces aquí se satisface esa necesidad y tenemos certeza de justicia, restauración total y una necesidad gloriosa. Analicemos ahora lo que la Biblia dice acerca del arrepentimiento. Este es el primer paso que damos para recibir la salvación que Dios nos ofrece a través de Jesús. Por lo tanto, que todos en Israel sepan sin lugar a dudas que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho tanto Señor como Mesías. Las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos, quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles: Hermanos, ¿qué debemos hacer? Cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios, y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. En la antigüedad, Dios pasó por alto la ignorancia de la gente acerca de estas cosas. Pero ahora, Él manda que todo el mundo, en todas partes, se arrepienta de sus pecados y vuelva a Él. Para entender plenamente lo que es el arrepentimiento, primero hay que definir, de acuerdo con la Biblia, lo que no es el arrepentimiento. Primero que nada, el arrepentimiento no es el sentirse meramente culpable. El sentirse culpable respecto a los pecados cometidos viene antes del arrepentimiento, pero no es un arrepentimiento en sí. Nadie se arrepiente a menos que primero sienta convicción de sus pecados, pero no todos los que reciben convicción se arrepienten. En Hechos 24:25 el gobernador Félix sintió convicción o culpabilidad de pecados, pero no se arrepintió. Dice la escritura que el gobernador Félix, con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: Ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Esperaba también en esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Félix se espantó, supo acerca del pecado, pero no se arrepintió porque no cambió su vida. En segundo lugar, no es el mero sentir pesar. Algunas personas demuestran gran pesar o sentir por las consecuencias de sus pecados o porque han sido atrapados en la maldad. Muchas personas sienten pesar no por lo malo que han hecho, sino por el castigo que reciben cuando son sorprendidos. Pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza, pero la tristeza del mundo, la cual carece de arrepentimiento, acaba en muerte espiritual. En tercer lugar, no es solo tratar de ser bueno. Muchas personas tratan de ser mejores con sus propias fuerzas y cambiar sus vidas. Cualquier esfuerzo propio en tal dirección tiene sus raíces en la autojustificación, la cual no reconoce la necesidad del arrepentimiento del pecado. En cuarto lugar, arrepentimiento no es el mero ser religioso. Los fariseos en los tiempos bíblicos eran extremadamente religiosos en su conducta y en su práctica. Ayunaban y oraban y conducían diversas ceremonias religiosas. Sin embargo, nunca se arrepintieron. Pero al ver que muchos fariseos y saduceos llegaban a donde él estaba bautizando, les advirtió: «Camada de víboras, ¿quién les dijo que podrán escapar del castigo que se acerca? Produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. No piensen que podrán alegar:
tenemos a Abraham por padre, porque les digo que aún de estas piedras, Dios es capaz de darle hijos a Abraham. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no produzca buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Y por último, arrepentimiento no es meramente conocer la verdad. El tener un conocimiento intelectual no necesariamente garantiza que la verdad ha llegado a ser una realidad viviente en la vida de uno. El creer con la cabeza y creer con el corazón son dos cosas diferentes. Pues es por creer en tu corazón que eres declarado justo a los ojos de Dios. Y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo. Tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios. Bien hecho. Aún los demonios lo creen y tiemblan aterrorizados. ¡Qué tontería! ¿Acaso no te das cuenta de que la fe sin buenas acciones es inútil? ¿Cuál es el significado de la palabra arrepentimiento? La palabra arrepentimiento tiene un significado muy profundo. En general, arrepentimiento es el cambio radical de mente, corazón y dirección con respecto a una conducta equivocada. Implica sentir pesar y tristeza por haber hecho algo malo en contra de la voluntad de Dios y un deseo genuino de corregirlo y no volver a hacerlo. En el Nuevo Testamento la palabra griega usada para arrepentimiento es metanoia, que significa literalmente cambio radical, meta, transformación de mente, noia, meta, cambio, noia, mente. Como la palabra metamorfosis, metamorfo, meta, cambio radical, morfo, forma, de igual manera es metanoia. Pero este cambio de mente no es un cambio intelectual, sino que transforma la vida entera. Es una decisión voluntaria y espiritual de reconocer el pecado, sentir tristeza genuina por haber pecado contra Dios, abandonar el pecado y volverse a Dios en obediencia y fe. El verdadero arrepentimiento, y de acuerdo con lo que enseña el Espíritu Santo, implica 5 acciones prácticas. Primero, reconocer el pecado. Salmo 51:3 dice: yo reconozco mis rebeliones. Segundo, tristeza piadosa. Segunda de Corintios 7:10 dice: la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Tercero, confesión del pecado a Dios. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Cuarto, abandono del pecado. Proverbios 28:13 lo dice clarísimo: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y quinto, cambio de vida y fruto. Mateo 3:8 dice: hagan pues frutos dignos de arrepentimiento. En resumen, arrepentimiento es una transformación de la mentalidad que produce un cambio profundo del corazón que nos lleva a apartarnos del pecado y volvernos sinceramente a Dios. No es solo sentirse mal por lo que hemos hecho, sino es decidir dejar el pecado y vivir de una manera que agrada a Dios. Examinemos entonces lo que el Espíritu Santo revela respecto a lo que es el verdadero arrepentimiento. Primero que nada es estar apenado por tus pecados ante Dios. El verdadero arrepentimiento es un dolor sentido, no hacia uno mismo o hacia otra persona, sino primero que nada es un dolor genuino por haber ofendido a Dios. Ten misericordia de mí, oh Dios, debido a tu amor inagotable, a causa de tu gran compasión. Borra la mancha de mis pecados. Lávame de la culpa hasta que quede limpio y purifícame de mis pecados. Pues reconozco mis rebeliones. Día y noche me persiguen. Contra ti y solo contra ti he pecado. He hecho lo que es malo ante tus ojos. Quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y que tu juicio contra mí es justo.
Segundo, el arrepentimiento verdadero es ser veraz, sincero, en cuanto a su pecado. Finalmente, te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije, le confesaré mis rebeliones al Señor y tú me perdonaste. Toda mi culpa desapareció. Tercero, el arrepentimiento verdadero se demuestra al apartarnos total y completamente de nuestros pecados. Los que encubren sus pecados no prosperarán, pero si los confiesan y los abandonan, recibirán misericordia. En cuarto lugar, el arrepentimiento verdadero produce aborrecer el pecado. Amas la justicia y odias la maldad. Por eso, oh Dios, tu Dios te ha ungido derramando el aceite de alegría sobre ti más que sobre cualquier otro. Recordarán todas las formas en que se contaminaron y se odiarán a sí mismos por el mal que hicieron. Y sabrás, pueblo de Israel, que yo soy el Señor, cuando haya honrado mi nombre al tratarte con compasión, a pesar de tu perversidad. Yo, el Señor soberano, he hablado. Y por último, el que de verdad se ha arrepentido procurará pagar las deudas a los acreedores cuando sea posible. Pero Zaqueo dijo resueltamente, «Mira, Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces la cantidad que sea». Entonces el Señor le dijo a Moisés, supongamos que uno de ustedes peca contra su socio y es infiel al Señor. Supongamos que comete una estafa en un trato que involucra un depósito en garantía, o roba, o comete fraude, o encuentra un objeto perdido y luego niega haberlo encontrado, o miente después de haber jurado decir la verdad, o comete cualquier otro pecado como estos. Si has pecado en cualquiera de estas formas, eres culpable. Debes devolver lo que robaste, o el dinero que tomaste mediante la extorsión, o el depósito recibido en garantía, o el objeto perdido que encontraste, o cualquier cosa que hayas obtenido por jurar en falso. Deberás hacer una restitución total a la persona perjudicada más un 20% adicional. En el mismo día, presentarás una ofrenda por la culpa. Entonces, habiendo definido con base a la Biblia lo que es y no es el arrepentimiento, analicemos ahora lo que implica el arrepentimiento, es decir, las acciones prácticas y concretas que deben realizarse. Primero, arrepentirse implica tornarse del pecado, darle la espalda al pecado, dejarlo, abandonarlo, apartarse de él y de cualquier lugar o situación que nos ponga en riesgo de volver a pecar. No sean como sus antepasados que no querían escuchar ni prestar atención cuando los antiguos profetas les dijeron: el Señor de los ejércitos celestiales dice, apártense de sus malos caminos y abandonen todas sus prácticas malvadas. Vez tras vez les envié profetas que decían, apártense de su conducta perversa y comiencen a hacer lo que es correcto. Dejen de rendir culto a otros dioses para que vivan en paz aquí en la tierra que les di a ustedes y a sus antepasados. Pero ustedes no querían escucharme ni obedecerme.
Pero no solo es suficiente abandonar el pecado, sino que también hay que tornarse del mundo, ya que si seguimos amando el mundo y asociándonos con él irremediablemente e inevitablemente, reincidiremos en el pecado. No amen a este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. Adúlteros, ¿no se dan cuenta de que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios? Lo repito, si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. Además de darle la espalda al pecado y al mundo, arrepentirse implica tornarse de sí mismo, negarnos a nosotros mismos crucificando nuestra carne con sus pasiones y deseos, porque en nuestra carne no mora el bien, y debemos velar y orar para no entrar en tentación. Él murió por todos, para que los que reciben la nueva vida de Cristo ya no vivan más para sí mismos. Más bien, vivirán para Cristo, quien murió y resucitó por ellos. Si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, y aun a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Debemos también reconocer que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Por eso, arrepentirnos de verdad implica tornarse del diablo, renunciando a sus obras y a participar o consentir toda obra diabólica por muy inofensiva que parezca. Para que les abras los ojos, a fin de que pasen de la oscuridad a la luz, y del poder de Satanás a Dios. Entonces recibirán el perdón de sus pecados, y se les dará un lugar entre el pueblo de Dios, el cual es apartado por la fe en mí. Pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Ya que le hemos dado la espalda al pecado, al mundo, a la carne y al diablo, el verdadero arrepentimiento implica tornarse a Dios. Es decir, dejar de caminar en la senda que estábamos, dar una vuelta completa y caminar ahora hacia Dios. Por lo tanto, dile al pueblo, el Señor de los ejércitos celestiales dice, regresen a mí, y yo me volveré a ustedes, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Y por último, no es suficiente con volvernos hacia Dios y después no hacer nada, sino que el verdadero arrepentimiento implica tornarse a una vida correcta. Esto significa que no solo vamos a dejar de hacer lo malo, y después no vamos a hacer nada, sino que ahora vamos a aprender a hacer lo bueno y a andar activa y constantemente en los caminos de Dios, en su voluntad. Lávense y queden limpios. Quiten sus pecados de mi vista, abandonen sus caminos malvados, aprendan a hacer el bien. Busquen la justicia y ayuden a los oprimidos. Defiendan la causa de los huérfanos y luchen por los derechos de las viudas. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios.
¿Cómo podemos verificar el verdadero arrepentimiento en nosotros y en los demás? Es importante entender que salvación y conversión no son lo mismo. Somos salvos desde el momento que recibimos a Cristo, pero ese milagro sucede en nuestro espíritu y nuestra alma y nuestro cuerpo siguen iguales. Por eso es que en Romanos 12:1 y 2, el Espíritu Santo nos dice por medio de Pablo esto: así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es su culto racional. No se conformen a este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento, para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El resultado de negarnos a nosotros mismos, llevar nuestra cruz y seguir a Cristo se verá reflejado en 7 señales visibles que debemos examinar primero en nosotros y después en los que nos rodean para verificar si hay conversión o no. Porque mientras no haya conversión, corremos el riesgo de ser defraudados, decepcionados, robados, lastimados y traicionados por aquellos que, a pesar de ser salvos, no se han convertido aún. Primera señal: el convertido busca a toda costa la reconciliación con su familia. Sabe que les ha hecho daño, no los culpa ni los juzga, sino reconoce sus pecados y procura repararlos. La Escritura dice que cuando Jesús liberó a un endemoniado, le dijo: ve a tu casa y a los tuyos. Dice en 1 de Juan 3, del 10 al 16, que tenemos el Espíritu y se demuestra que somos salvos si amamos a los hermanos, y está hablando de los hermanos de familia. Segunda señal: el convertido trabaja y se gana su propio sustento. ¿Cuál fue el primer testimonio público de Jesús en Nazaret? En Marcos 6:3 dice que fue de trabajo. Por eso es que la Escritura dice que el que no trabaja, que no coma, que el que hurtaba no hurte más, que el que no provee para los suyos es peor que un incrédulo. La tercera señal: el convertido se sujeta a la autoridad establecida. La rebeldía es un principio satánico. Al diablo no le preocupa que un rebelde predique. Por eso la Escritura dice que nos debemos someter a toda autoridad. Una vida convertida es una vida que se sujeta. Cuarta señal: el convertido cambia sus hábitos personales respecto al aseo, el orden, el vocabulario, los malos y sucios hábitos. La Escritura dice: despójense del viejo hombre y vístanse del nuevo, semejante a Cristo. La quinta señal: el convertido lee la palabra de Dios y ora a solas en secreto. Una gallina come maíz y no toma leche porque esa es su naturaleza. Así es el cristiano. Mateo 4:4 dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, la Escritura dice que como niños recién nacidos debemos desear la leche espiritual. Por eso Jesús dijo que cuando oremos lo hagamos en secreto, a solas, sin que nadie nos interrumpa y sin que nadie lo sepa. La sexta señal es que el convertido comienza a obedecer a Jesús. Jesús dijo que el que es fiel en lo poco, también es fiel en lo mucho, en lo muy poco más bien. La obediencia se manifiesta de lo muy poco y poco a poco se va manifestando hacia lo mucho. Y esas acciones de obediencia tienen que ver con congregarnos, con orar, con leer la Biblia, con diezmar, con testificar, y todo eso hacerlo por amor, no porque nos obliguen. El que conoce a Jesucristo lo obedece. Jesús dijo: si me aman, guarden mis mandamientos. El que me ama, mi palabra guardará. Séptima señal: el convertido sirve a los demás. Sirve por amor a los demás y no se sirve de ellos. Sirve en lo que lo pongan. La Escritura dice: sírvanse por amor los unos a los otros. Y Jesucristo nos dio el ejemplo. Él no vino para ser servido, sino para servir.